Pues, Con lo expuesto, se da uso de la palabra al señor fiscal ahora para que oralice su requerimiento de acusación primero. Señor juez, la Fiscalía atribuye a la persona de Carlos Enrique la comisión del delito de apropiación ilícita en agravio de José Leopoldo Muñoz Fernández, ilícito previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 190 del Código Penal. Los hechos, señor juez, se resumen a que el acusado, conjuntamente con el agraviado, habrían celebrado un contrato de depósito por la suma de 38.000 nuevos soles. En dicho contrato de depósito se pactó de que depósito y administración, se pactó en que esta suma dineraria tenía que ser devuelta dentro del plazo de 30 días. No existe convenciones probatorias y esos resumidamente y sucintamente los hechos que contienen la acusación fiscal. Señor abogado del actor civil, ¿van a objetar el monto de la reparación civil o están conformes con la solicitada por el Ministerio Público? estoy conforme, señor magistrado. Señora, doctora, lo que tiene que hacer es oralizar las observaciones que ha realizado dentro del plazo de ley, doctora. Es que si él conversa yo no puedo, me quebranta, doctor. Sí, las observaciones que ha oralizado, doctora. Señor magistrado, voy a formular oposición. Está realizando una actividad probatoria, es una actividad, un estadio que no corresponde a ser un alegato de defensa. Está haciendo un alegato de defensa cuando el estadio es oralizar las excepciones propuestas, señor magistrado. Yo les oralizo. Sí, doctora, oralice lo que ha presentado dentro del término de ley. Nada más. El actor civil, tengo que aportar. Sí, señor magistrado. Lamentablemente, teniendo esta formación penal y pedagógica, yo no podría ahondar sobre temas de fondo, hablar sobre la responsabilidad o irresponsabilidad del procesado, estaría trastocando la naturaleza de excepción, estaría trastocando esta incidencia. En este trámite incidental no se puede tratar temas relevantes de responsabilidad o irresponsabilidad, señor magistrado. Resulta inoficioso por, digamos, respeto jurídico, no ahondo más allá, pero sí tenemos que hacer, lamentablemente, pedagogía jurídica en este caso, pedagogía jurídica penal a la parte contraria, porque esto no puede suceder, es decir, que no lo tomen como un hecho ofensivo, sino que cuando uno interviene en un proceso penal, en respeto a la investidura del Poder Judicial, debe previamente preparar, al menos si no es nuestra especialidad, preparar previamente los hechos en los cuales uno va a basar su defensa técnica. Esta defensa de la excepción de la improcedencia de la acción, señor, procede cuando el hecho denunciado no constituye delito o no es justiciable penalmente. En todos los plenos jurisdiccionales en los cuales hemos intervenido hemos señalado lo siguiente, que la excepción de la improcedencia de la acción se da en dos etapas. Una, señor magistrado, es cuando el hecho denunciado no se subsume dentro de del artículo 106 al 439 del Código Penal. Es decir, una insuficiencia de tipología. Si no se subsume en ninguna de ellas, señor magistrado, se deberá ser declarada la excepción de improcedencia de la acción. Por ejemplo, yo denuncio a mi vecino porque no me saluda, y lógicamente, como no está estipulado en el Código Penal, objetivamente debe ser declarada fundada esa excepción de improcedencia de la acción. La otra hipótesis es cuando los elementos técnicos, es decir, el sujeto activo, el sujeto pasivo, no confluyen dentro de esta denuncia, y ya tenemos una atipicidad que será contemplada como procedencia de la excepción de la improcedencia de acción, antes conocida como excepción de naturaleza de acción. Eso en cuanto a ello. Pero, señor, ¿qué señala clara, taxativa e inequívocamente el artículo 190, y no 90, como señala mi colega en la defensa, que el que se aprovecha o en beneficio suyo de un tercero, de un bien, ya sea mueble, dinerario, un valor, que le repercute, es decir, que tenga la obligación de restituir, pero que previamente lo haya recibido en forma de administración, de comisión
u otro título que le dé la obligación de devolver. Y para que sea usado, valga la redundancia, con un uso determinado. Señor magistrado, contrastamos el documento que se encuentra dentro de inmutabilidad de hechos y pruebas que emergen de la carpeta fiscal y ya ha señalado mi colega en el patrocinio, el señor representante del Ministerio Público, en el cual señalamos, ¿se ha apropiado ilícitamente de una suma dineraria? Sí. ¿Tenía la obligación de devolver? Sí. ¿En un plazo determinado? Sí. ¿Tenía que darle un uso determinado? Sí. La forma en la cual él debía restituir o devolver ese dinero era solamente el mismo monto. ¿Habla de algún tipo de intereses, tipología extra? No. Señala solamente la forma y modo como debería restituir ese dinero. Bien, señor magistrado, al no encontrarse dentro de esas hipótesis, ya la doctrina, la jurisprudencia de las salas penales, transitoria y permanente, ya han señalado cómo se deben resolver estos casos. Aún más, señor magistrado, que el hecho denunciado no constituya delito y por otro lado que no sea justiciable penalmente. Que no sea justiciable penalmente solamente se da en los casos donde hay un eximente de la responsabilidad penal y no confluyen dentro de los artículos del artículo 20 del Código Penal, señor magistrado. Por lo tanto, esta excepción en vía de incidencia que ha sido planteada debe ser rechazada y declarada infundada de plano. Ahora bien, absolver lo que es la naturaleza de juicio que también se ha planteado. Es cierto, señor magistrado, una excepción de naturaleza de juicio, plantearla después de haber planteado una excepción de improcedencia de la acción, es un legicidio. ¿Por qué le digo que es un legicidio? Porque la excepción de naturaleza de acción es cuando no existe delito, pero la excepción de naturaleza de juicio es cuando sí estamos ante la presencia de un delito, pero que se le ha dado, como señala el Código literalmente, una sustanciación, mal interpretada a veces porque literalmente significa le hemos dado otro trámite. No se aplica ya en este tipo, en el nuevo Código Procesal Penal, ¿dónde se aplicaba? Y es como nosotros le señalamos a nuestros alumnos, ¿dónde se aplicaba la excepción de naturaleza de juicio? La excepción de naturaleza de juicio se aplicaba cuando estábamos con el antiguo modelo, donde habían procedimientos de trámite sumario, ordinario, especial. Es decir, por ejemplo, a mí me denunciaban por un delito de robo agravado, en el proceso se acreditó que no estaban los elementos constitutivos, ¿cuáles son? La violencia y la amenaza, por ende, señor magistrado, Sí, ya sé los hechos, era un delito de hurto y por lo tanto se tenía que dar otra tramitación, ya no ordinaria, sino sumaria. No, Eso es en el caso, señor magistrado. Ya sé los hechos, doctor. Sí, señor magistrado. Es por ello que siendo antípodas, la excepción de naturaleza de acción, ahora conocida como excepción de improcedencia de la acción, y la excepción de naturaleza de juicio, señor magistrado, por señalar y versar sobre hechos totalmente distintos, es que es un legicidio proponer ambas excepciones, señor magistrado. Por lo tanto, a lo expresado, declaro, señor, solicito que se declare infundadas de plano dichas excepciones propuestas. Señor fiscal, un minuto para terminar. Estamos terminando ya para cerrar el debate. Sí, señor juez, esas afirmaciones de paupérrimo o de repente de que la Fiscalía no ha analizado bien el caso, no es momento para de repente ventilar cuestiones netamente de fondo ante los planteamientos de la señora abogada y con el mayor respeto. Aquí hay una imputación penal. Se ha discutido dos temas que ya se ha definido. Sin embargo, no olvidemos de que las partes, la parte acusada, la defensa técnica, al igual en defensa igualitaria, en planteamientos, puede ofrecer sus medios de prueba, toda vez de que hasta este momento son elementos de convicción lo que estamos analizando. No hay prueba aún. Si no lo ha ofrecido o lo va a ofrecer, la Fiscalía evaluará en su momento si se admiten o no, y su juzgado admitirá o no, teniendo en cuenta si es pertinente, conducente y útil, y la forma en que debe presentarlo. Solamente esa acotación por los adjetivos que está profalando desde un inicio de la sesión. Nada más. Señor magistrado, solamente, sí, brevemente, un minuto. Solamente, señor magistrado, le reitero,
tengo el impedimento jurídico de poder pronunciarme sobre los elementos de convicción o pruebas a las que se hace referencia. Y lo hacemos no solamente porque la ley nos los impide, sino también porque por estrategia jurídica y en la cual demostraremos en el juicio oral que todo lo que están señalando es totalmente falso. No solamente por ello, pero en cuanto a la excepción de naturaleza de juicio, y es más, yo no solamente ha sido un legicidio, sino que lo ha continuado, es decir, le ha dado el tiro de gracia a lo que he señalado. ¿Por qué? Porque la excepción de la naturaleza de juicio, señor magistrado, y es conocido legalmente que no procede un sobreseimiento en una excepción de naturaleza de juicio. Lo único que procede es darle una sustanciación o causarlo al trámite. Pero, señor magistrado, yo los emplazo y les traigo las jurisprudencias que la excepción de naturaleza de juicio no puede causar un sobreseimiento. El sobreseimiento está estipulado literal, taxativa e inequívocamente en el Código Procesal Penal. Es por ello, señor magistrado, que solicito y reitero que se declaren infundadas de plano dichas excepciones por ser antípodas y antijurídicas. Y es más, señor, me auno al pedido de poder, el desagravio al representante del Ministerio Público, quien únicamente ha cumplido con sus funciones legales. Se tiene por cerrado el debate, se ha dado el uso de la palabra a todas las partes. El juzgado expide la siguiente resolución, resolución número 4-2012, vistos, oída la oralización expuesta por el señor fiscal con respecto a la acusación formulada en autos, con las defensas efectuadas por la abogada del acusado y lo expuesto por el señor abogado de la parte agraviada, revisada la carpeta fiscal y considerando primero que de conformidad con el artículo 352.1 del Código Procesal Penal, culminada la audiencia de control de acusación, se resolverán las cuestiones planteadas en la misma. Y 9, remítase los actuados al juzgado penal unipersonal de esta ciudad a efecto de que realice o ejerza sus atribuciones con arreglo a ley, remitiendo la acusación y los anexos propuestos dentro del plazo de ley bajo responsabilidad del asistente de causas. Tómese razón y hágase saber. Notificada de saneamiento y el enjuiciamiento a las partes, estas dijeron. Conforme, señor juez de la Fiscalía. Señor abogado. Conforme en todos sus extremos. Doctor, Señora abogada, a ver, voy a dígame apelar en lo que concierne a la excepción de la primera sección de improcedencia de la acción. Bueno, téngase presente, en lo que fuera de ley ya se resolverá en la instancia correspondiente.